Que toda la gloria sea siempre para nuestro amado Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos nuevamente a su canal Sangre y Agua, hermanos. Gracias por seguirnos acompañando. En este día estaremos reflexionando sobre las lecturas sobre el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios hace un becerro de oro. Comencemos, primera lectura, Éxodo 32, versículo 15. En aquellos días Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las 2 tablas de la alianza, que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando José oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Moisés le respondió: «No son gritos de victoria ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos». Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo, que esparció en el agua y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo a Moisés y a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave?» Aarón le respondió: «No te enfurezcas, Señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto». Yo les contesté: «Los que tengan oro, que se desprendan de él». Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo: «Han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora donde está el Señor para ver si puedo obtener de él el perdón de ese pecado». Así pues fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo: «Ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un Dios de oro. Pero ahora, Señor, te ruego que les perdones su pecado, o que me borres a mí de tu libro que has escrito». El Señor le respondió: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb se hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo abandonaron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó, que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso, a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Evangelio
Juan 11, versículo del 19 al 27. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este día la palabra de Dios nos está hablando sobre el pecado que cometieron los israelitas al hacer aquel becerro de oro. El pueblo de Dios se desesperó. Dice la palabra de Dios que Moisés subió al monte Horeb por 40 días y 40 noches. Imagínense, hermanos, el pueblo de Israel no pudieron esperar 40 días ni 40 noches. Se desesperaron, se desilusionaron, perdieron la confianza en Dios, perdieron la confianza en Moisés, aquel Dios que los acababa de pasar por el mar, aquel Dios que los acababa de rescatar de los egipcios, cuando estuvieron a punto de morir, cuando estuvieron a punto de ser aniquilados, cuando venía Faraón y todos sus soldados. Dios abrió el mar, pasaron los israelitas y mató a todos los egipcios. Después de haber abierto el mar, Dios, para ellos, dudaron de Dios. Dudaron de aquel Dios que los sacó de Egipto, de aquel Dios que había hecho maravillas en Egipto, donde mandó las plagas, donde mató a los primogénitos de todos los egipcios, donde hizo muchas señales milagrosas para que ellos creyeran en aquel Dios poderoso, en aquel Dios que les predicaba a Moisés. Desafortunadamente, dudaron de él. Dudaron de aquel Dios que los amaba, aquel Dios que los iba guiando, porque dice la palabra de Dios que durante el día los guiaba a través de una nube y les daba sombra, y durante la noche, cuando iban caminando, los guiaba con un fuego que iba delante de ellos, una llamarada de fuego que los guiaba por dónde ir, por dónde caminar. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros también dudamos de Dios? ¿Cuántas veces nosotros también, aunque Dios ha hecho milagros, aunque Dios nos ha bendecido, aunque Dios nos ha mostrado su amor y su misericordia, también caemos en el pecado? También ofendemos a Dios. También perdemos la confianza en Dios. Cuando todo nos sale mal, cuando todo sale de la forma en que nosotros no queremos, es ahí cuando empieza a entrar la duda, cuando empieza a entrar la desconfianza en Dios. ¿En verdad existirá Dios? A veces nos preguntamos, ¿en verdad Dios me escucha? ¿En verdad Dios existe, este Dios que me hablan los padres? Este Dios
que siempre he creído. En verdad, Dios, ¿estás allí? No podemos juzgar a los israelitas. Más bien debemos de aprender de cómo todo esto se asemeja a nuestra vida. Cómo todo esto nos cae y nos queda para nuestra vida. Porque nosotros también hemos desconfiado de Dios. También le hemos fallado al Señor Jesús. Con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, cuando nos enojamos, cuando nos desesperamos, cuando queremos hacer todo por nuestras propias fuerzas y no queremos confiar en Jesús. Queridos hermanos, esto nos lleva al Salmo que dice: perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Pero más bien deberíamos de decir: perdona, Señor, mis culpas de mí, mis culpas, mis pecados. Dice aquí el Salmo: se olvidaron del Dios que los salvó, que hizo portentos en Egipto. ¿Cuántos años nos ha dado Dios de vida? ¿Cuántos años nos ha dado Dios sin enfermedades? ¿Cuántas bendiciones nos ha dado Dios? Comida, trabajo, lo necesario para vivir y a veces hasta mucho más. ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido con un cuerpo, con 2 manos, 2 pies, 2 ojos para trabajar? 2 oídos para escuchar, una boca para hablar. Hermanos, Dios nos ha dado muchas cosas hermosas y poderosas. Y aún así, nosotros a veces dudamos de si Él está con nosotros o no. Así el pueblo de Dios dudó. Porque si no hubiera dudado, no hubieran hecho el becerro de oro, no lo hubieran adorado, no le hubieran hecho danzas. Mismo Aarón, el hermano de Moisés, construyó este becerro. Aarón les dijo: a ver, saquen todo el oro que traen y vamos a echarlo al fuego a ver qué sale. Pero este becerro de oro no salió solamente así. No salió, dice la palabra de Dios, que Aarón dijo, que aventaron el oro al fuego, se derritió y salió un becerro de oro. Obviamente, hermanos, no salió un becerro de oro. Derritieron el oro para poder hacer la imagen del becerro. Obviamente no sabemos si Aarón con sus propias manos hizo el becerro o le dijo a alguien por allí: mira, con este oro hazme un becerro para que la gente lo alabe y lo adore. Hermanos, la palabra de Dios hoy nos está hablando y nos está diciendo: en los momentos de desesperación, en los momentos de duda, en los momentos de preocupación, confía en mí, nos dice Jesús. Confía en mí, hermano, hermana. Confía en Dios. Es allí cuando en verdad le vamos a demostrar a Jesús que en verdad creemos en Él. Cuando llega la prueba, cuando llega el problema, cuando hace falta el trabajo, cuando no nos alcanza para pagar lo necesario. Es allí cuando le vamos a demostrar a Jesús que confiamos en Él. Que nuestra esperanza está puesta en Él. Porque no podemos decirle a Jesús: confío en ti cuando todo está bien. Confío en ti cuando hay abundancia. Confío en ti cuando nos va bien económicamente. Confío en ti cuando no hay enfermedad. No, hermanos, es en la enfermedad, es en el problema, es cuando hace falta el trabajo, es cuando hay carencia económica, cuando debemos de confiar en Jesús y decirle: Señor, en ti confío.
En ti pongo mi esperanza, en ti pongo mi confianza. Aunque las puertas parece que se cierran, aunque las puertas parece que se están bloqueando, que ya no hay ni una salida para mí, es aquí, Señor, cuando yo confío en ti. Y así Dios se va a dar cuenta de que en verdad confiamos en Él. Si este pueblo de Dios, cuando veía que Moisés no regresaba, pasaban 10 días, 20 días, 30 días, y Moisés no regresaba, y ellos hubieran seguido confiando en Dios, en Moisés, que hubieran dicho, Señor, Moisés ya no regresó, mándanos a otro líder, pero seguimos confiando en ti. Moisés ya no regresó, pero aquí está el hermano de Moisés, Aarón, que él nos guía a través, que tú nos guíes a través de él, o danos a otro líder. No. Quisieron volver a sus creencias pasadas. Hermanos, el pueblo de Israel en Egipto, ellos estaban acostumbrados a adorar a otros dioses. Estaban acostumbrados a tener becerros, animales, a tener... En ese tiempo se creían muchos dioses. No había un solo Dios. Ellos venían de una nación pagana, los egipcios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Volvieron hacia atrás. Regresaron hacia atrás en su vida espiritual. Es como cuando nosotros encontramos a Dios, vivimos un retiro o sentimos el llamado de Dios que nos está llamando a un cambio de vida. Pero a veces llega la duda, llegan los problemas, la enfermedad, ¿y qué hacemos? Volvemos hacia atrás. Volvemos a nuestro pasado, volvemos al pecado. El borracho vuelve al alcoholismo, el drogadicto vuelve a la droga, el lujurioso vuelve a la pornografía, el matrimonio vuelve a los pleitos, a las divisiones, el joven vuelve a sus tentaciones, y cada uno de nosotros a veces regresamos a las cosas en las que más caemos. Hoy Dios te está haciendo esa invitación a que no volvamos hacia atrás, a que no regresemos hacia nuestros pecados con los cuales ofendíamos a Dios. Querido hermano, querida hermana, y esto nos lleva al Evangelio de hoy. Fíjense cómo, para terminar la primera lectura, dice el Señor, dice Dios Todopoderoso: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado. Fíjense, Dios está hablando, cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado. Aquí Dios está hablando del último juicio, del juicio final. Está hablando de nuestro juicio que vamos a tener al final de los tiempos, en el final de nuestra vida. Dios está amenazando, Dios está diciendo que va a pedir cuentas del pecado. Pero la gran diferencia, hermanos, es de que esta lectura es del Antiguo Testamento. Por eso las lecturas de hoy nos dan la respuesta, nos dan la salvación. Y fíjense cómo el Evangelio de hoy nos dice Jesús, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Fíjense cómo Jesús nos da la respuesta a la lectura del Antiguo Testamento. Fíjense cómo Dios dice en el Antiguo Testamento que Dios tendrá venganza. Dice, cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado. Y dice también Dios, el que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. ¿Qué es borrar del libro?
de la vida, pues es el infierno. Que ya no vas a entrar, que ya no vamos a entrar al cielo. Eso es lo que pasa cuando Dios nos borra de su libro. Pero Jesús nos da la respuesta. Jesús nos da esa ayuda para nuestra alma y nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Entonces Jesús nos dice, aunque ustedes mueran, aunque hayan pecado, si creen en mí, vivirán. Si creen en mí, hay vida eterna. Si creen en mí, entrarán al cielo eternamente. Si creen en mí, yo les daré la salvación. Yo les perdonaré sus pecados. Yo les daré el pase para estar conmigo para siempre. Qué hermoso, hermanos. Cuánto Jesús nos ama. Cuánto Jesús nos quiere. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo a la muerte? ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo a nuestro juicio personal? A que el día en que muramos, ese juicio que Dios nos va a hacer personal. Algunos de nosotros nos preocupamos, algunos de nosotros pensamos, ¿y si me voy al infierno? ¿Y si Dios no me perdona? ¿Y si Dios no me salva? Pero no, hermanos, hoy Jesús nos da seguridad. Hoy Jesús nos da confianza en que si creemos en Él, aunque muramos, viviremos, nos dice hoy su palabra. Dice, Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá. Esa es una de las mayores beneficios, hermanos. Uno de los mayores regalos que Jesús nos da. La vida eterna, hermanos. Nosotros muchas veces, no nos damos cuenta de qué tan grande es este regalo. Qué tan grande es el regalo de la vida eterna. A veces escuchamos el término vida eterna y no nos damos cuenta de lo grande que es esto. Vida eterna, hermanos, es irnos con Dios para siempre. Es no irnos al infierno y estar con Dios eternamente. Gozar de su presencia, gozar del paraíso, gozar de su amor, ser felices. Oh, hermanos, qué hermoso es el cielo. Nosotros no tenemos ni idea. Los placeres de este mundo no se comparan con lo que es el cielo. No se comparan los placeres de este mundo ni siquiera con un 1% de lo que es el cielo. De lo que es tener paz eternamente, gozo eternamente, alegría eternamente. De lo que es tener tranquilidad eternamente. De estar gozando de la presencia poderosa de Jesús eternamente, de contemplar a nuestro Dios eternamente, de poderle cantar eternamente, de poderlo adorar, bailarle, gozarnos en su presencia eternamente, hermanos. Por eso en esta vida estamos para trabajar por esa salvación, para hacer todo lo que podamos para esa salvación. Por eso, no tengamos miedo a morir. Si a ti te han diagnosticado una enfermedad mortal, una enfermedad terminal, no tengas miedo, hermano, hermana. Piensa en las maravillas del cielo. Piensa en las maravillas de estar con Dios. Allá no va a haber enfermedad. Allá no hay sufrimiento.
allá va a ser todo alegría, todo gozo. No tengas miedo, no tengamos miedo a la muerte, no tengamos miedo a morir, porque Jesús por eso nos regala hoy la resurrección y la vida, nos da ese regalo de la vida eterna. Tengamos pues confianza en Jesús, tengamos pues confianza en Dios, para eso Él murió en la cruz, para eso Él derramó su sangre en esa cruz, para darnos vida eterna, para pagar por ese pecado que en la primera lectura nos dice que pecamos contra Dios, que lo ofendimos y que merecemos la muerte, que seremos borrados de su libro, pero Jesús, con su salvación, nos escribe en su libro eternamente. Que Dios pues en este día te dé la paz de que tendremos vida eterna y de que cuando muramos nos iremos con el Señor. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, y que tengas una hermosa semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi salvación te regalo hoy. Mi salvación es para ti. Yo ya pagué por tus pecados. Con mi sangre pagué el precio. Mi salvación te quiero dar. Acéptame como tu Salvador. Pídeme perdón y te perdonaré. Tan grande es mi amor por ti. Mi salvación y mi sacrificio tienen una razón que lleva tu nombre. Solo te pido que me dejes entrar. Ábreme tu corazón. No confíes en tus cosas materiales. No pongas tu confianza en tus fuerzas. Recuerda que tú a mí me necesitas. Recuerda que solo existen dos caminos. Mi salvación es para ti. Mi salvación es para rescatarte del fuego eterno. Más grande que el que da su vida por sus amigos. Yo no he venido a condenarte, al contrario, quiero salvarte. Mi salvación y ese propósito eres tú, eres tú. Yo soy
camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Salvación es para ti. Mi salvación es para rescatarte del fuego eterno. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. No he venido a condenarte, al contrario, quiero salvarte. Mi salvación tiene un solo propósito, y ese propósito eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Mi salvación. Mi salvación. Oh, mi salvación.
salvación.